¿Alguna vez has escuchado swing y tus pies han empezado a moverse solos, como si tuvieran vida propia? Pues no es magia, es la síncopa. Seguro que has oído decir que la música swing está sincopada o que puedes sincopar tus pasos del Lindy Hop, pero ¿qué significa en realidad? Hoy vamos a explicar de forma sencilla el concepto de síncopa y cómo podemos aplicarlo al Lindy Hop y a otros bailes swing. Vamos allá. Síncopa procede del griego síncopé, que significa algo así como interrumpir o cortar. Imagina el latido normal de tu corazón. Pero si de repente hace, tendrás un síncope cardíaco. Tranquilos, que en la música no mata a nadie. El síncope cardíaco es la interrupción del latido regular. En el swing, sincopar es lo mismo, romper el ritmo predecible para crear una sorpresa. Y esta sorpresa puede crearse acentuando algunos latidos, desplazándolos o incluso suprimiéndolos. En esta metáfora, los latidos son los tiempos de la música. Y sincopar es alterar su duración, intensidad o posición normal, aumentando el interés del oyente y del médico. Pero esto no lo inventó el jazz. De hecho, la síncopa pasó al jazz a través de ritmos africanos muy anteriores. Y en Europa, Tove Novak y hasta músicos del Ars Nova del siglo XIV también usaron síncopas antes de que llegase el jazz. Pero hay una diferencia clave con la síncopa del jazz y el swing. En la música medieval y clásica, la síncopa se empleaba como efecto puntual o para sonar místicos. Pero en el swing, que hereda la tradición rítmica africana, la síncopa es la base del estilo y es inseparable de él. Salud. ¿Por qué el sincopado del swing nos incita a bailar o a chasquear los dedos? Diferentes investigaciones relacionan la síncopa con niveles superiores de serotonina en el cerebro. Pero aún más curioso, el sincopado evita la sensación de monotonía, manteniendo al cerebro en alerta constante. Incluso si las síncopas se repiten, tu cerebro sigue esperando el ritmo normal y se sorprende cada vez que la síncopa lo altera. Sí, como esos gatos con el goteo del grifo. La forma en la que funciona nuestra percepción hace que nuestra mente nunca se acostumbre a la sorpresa, fomentando una escucha más atenta y el deseo de participar físicamente. Es como si el ritmo te dijera, no te relajes, que te la juego. Al desplazar los acentos, que son las partes del ritmo que se esperaban más fuertes, se produce una reacción visceral, instintiva, haciendo del swing la música perfecta para bailar. Para entenderlo mejor, imagina que esperabas oír, pero en su lugar suena. Ese desplazamiento es una síncopa. Los músicos de swing son los magos del ritmo. Desplazan notas, improvisan, juegan con los contratiempos, pero nunca pierden el compás o la estructura del todo. Las síncopas emergen como olas para fundirse de nuevo en el mar de la estructura. Y en este tema de Chick Webb, algunas notas son predecibles, mientras que otras se desplazan a lugares inesperados, creando un swing que nos empuja a la pista.
Las big band de la era swing jugaban con estas síncopas en compases de 4x4, creando un swing horizontal, bailable y dinámico. Frente a la sensación más plana y vertical de estilos anteriores como el ragtime o el Dixieland de Nueva Orleans. Bueno, ¿y cómo se aplica la síncopa al baile? Hay que aclarar un último concepto. La síncopa es un término que entró en el vocabulario de los profesores de baile relativamente tarde y no siempre se usa de acuerdo a su definición musical correcta. Por ejemplo, a veces se explica que frente a un triple step con ritmo plano, un triple step del Lindy Hop está sincopado. Falso. Es como decir que el cacahuete es un fruto seco. Otras veces, los profesores emplean el término sincopado para referirse a variaciones de los pasos básicos, pero sigue siendo inexacto. Puedes variar un patrón de pasos sin estar sincopando. ¿Por qué? Porque aunque el swing se desarrolló como un estilo de sincopado, este sincopado forma parte de sus reglas. Hay expectativas rítmicas que se respetan. Volviendo al ejemplo del triple step del Lindy Hop con su ritmo, eso no es una síncopa, porque es su ritmo normal de swing. Para sincoparlo, habría que alterar ese ritmo creando algo inesperado, una sorpresa. Por ejemplo, en este caso, la acentuación base, el latido, es el swing. Así que para sincopar hay que alterar esta acentuación. El swing describe un modo de colocar los tiempos, mientras que sincopar consiste en cambiarlos de lugar, modificar los acentos, suprimirlos. Por eso, aunque todo swing usa síncopas, no todo paso en el baile swing está sincopado, no son sinónimos. Entonces, ¿de qué forma podemos sincopar nuestros pasos? Vale, ahora sí. Si sincopar es desplazar los acentos creando una sorpresa rítmica, en el baile swing, en este caso Lindy Hop, lo podemos hacer de muchas formas. Desplazando los acentos, acentuando un tiempo débil. Deteniéndonos en lugares inesperados. Y hay muchas más.
Bailamos con la música, así que las síncopas brillarán más cuando coincidan con los sincopados musicales, aunque se puede sincopar el baile sin que lo haga la música. De hecho, una forma de saber si bailamos buena música swing es si nos invita a sincopar. Eso sí, jugar con las síncopas requiere buena técnica y no pensar en el baile como en una sucesión de figuras cerradas. Hello, darkness, my old friend. Hay que ser capaz de modificar los ritmos sobre la marcha con una escucha activa de la música. Si aún estás puliendo tu técnica base o pensando en los pasos, sigue trabajando hasta que ganes más experiencia. No dejes de practicar y con el tiempo lograrás que tu Lindy Hop tenga esa chispa que lo lleva al siguiente nivel. Para terminar, recuerda que en este vídeo intentamos hacer accesible un tema muy complejo, con las simplificaciones que eso conlleva, y si quieres aprender de verdad, consulta las referencias que dejo abajo y estudia música por tu cuenta. Como siempre, déjanos tu like, tu comentario, suscríbete y activa la campana de notificaciones, y si quieres ayudarnos un poquito más, hazte miembro del canal. ¡Síncope!